La semana pasada intentamos terminar, o redondear, no terminar, sino redondear el capítulo 5, pero me pareció un poquito ambicioso todo lo que teníamos planificado para aportar. De todas maneras, hoy sí vamos a terminar y vamos a tratar de hacerlo bien rápido, de manera que nos quede un poquito de espacio de tiempo para algunos cuestionamientos, algunas preguntas sobre este capítulo 5 y que nosotros podamos no responder, porque yo no tengo altura para responder acerca de este capítulo, pero sí que nos dé pie para seguir indagando, seguir estudiando y a lo mejor en alguna otra oportunidad volvemos al capítulo 5 y nos gozamos en la palabra de Dios, como siempre, como nos hemos estado gozando hasta este momento. Bueno, les decía que la semana pasada yo tenía dos enfoques que quería desarrollar. El enfoque primario era ver cómo Daniel está conformado, este capítulo 5 está conformado para hacer un compendio de todos los cabos sueltos que había dejado desde el capítulo 1. Recuerdan, yo creo que llegamos a esa conclusión, cómo él agarra un poquito de cada cosa de los capítulos anteriores y los amalgama, los apelmaza y hace la obra del capítulo 5. Y que tiene también, les decía que lo más importante que se quedara en la cabeza de ustedes era el hecho de que lo que narra el capítulo 5, lo que quiere dejarnos bien claro el capítulo 5 es la caída de Babilonia. Entonces, en función de eso, tenía los dos enfoques que quería mostrarle. El enfoque de que, ¿qué pasó con Babilonia? Eso era algo que ya estaba profetizado, pronosticado. Y para ello, echamos mano de algunos capítulos, del capítulo 51 de Jeremías, el capítulo 43 de Isaías y algunas cositas que nos sobraron ahí en Ezequiel, y había algunos inclusive hasta de Esdras, que podíamos chequear y ver cómo lo que antes se había dicho había acontecido, aparte del capítulo 2 de la estatua del mismo Daniel. Pues ahí pudimos conversar un poquito y cada uno en lo que pudo leyó algún versículo, pero nos dimos cuenta también de que esto tiene una proyección hacia el futuro. Entonces nos involucramos ahora con el libro de Apocalipsis y vimos cómo hay una relación directa entre esta profecía, fundamentalmente las del libro de Jeremías e Isaías, con una correlación perfecta en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Lo estudiaron porque una de las cosas que había que estudiar era Jeremías y yo creo que ya lo vimos completamente. Ahora, la segunda parte, vamos a dejar eso en el pasado ya. Eso podemos volver y hacer algunos apuntitos más que se me fueron, que por razones de tiempo no lo hicimos, pero vamos a cerrar ese capítulo ahí. Les dejo de tarea esas otras partecitas, que me parece que son 3 que nos faltaron, de la vinculación entre lo que se había profetizado para Babilonia y lo que Juan profetiza para la gran Babilonia, o la gran ramera, que es la Babilonia que pasará. Ahora vamos a enfocarnos en cómo podemos ver un capítulo paralelo a este capítulo de Daniel en el Nuevo Testamento. Porque algo quiere dejarnos. O sea, yo les decía que esto, aun cuando es un capítulo histórico, y la gracia más grande que tiene el capítulo 5 del libro de Daniel, es que aun cuando fuese un capítulo de historia patria, sacando honrosas excepciones, es historia, pero es un capítulo que fue vapuleado a través de los siglos, sacaron muchísimas cosas que nadie sabía, que realmente no podían ser, y al final la historia ha revelado que así como lo cuenta Daniel, así es que era. Pero no podemos dejarlo solamente como un capítulo histórico, como algo que pasó, o como algo que pasó y ya estaba profetizado que pasara. Vamos un paso más adelante ahora y vamos a ver cómo nos vemos nosotros en este capítulo. ¿Qué les parece? Lo primero es que
el mundo actual, podemos verlo como sinónimo de Belsasar. Belsasar y lo que está pasando en el mundo es exactamente lo mismo, no hay muchas diferencias. Y nosotros podemos vernos como, Dios me guarde, como pequeños Danieles. Entonces, ¿cómo ve el Nuevo Testamento estos acontecimientos que hemos estudiado profundamente en el capítulo 5? Y para ello vamos a ver cómo lo ve el apóstol Pablo. Hay que decir que el apóstol Pablo, por lo que podemos leer de él, a partir del momento en que conoce a nuestro Señor Jesucristo, se le aceleran las cosas. Él tiene antes de ahí una actitud contemplativa, muy judía, muy judaica, en la que la meditación, el estudio profundo de la palabra, la quietud, la paz, el shalom de los judíos, es quizás lo más importante. Pero vemos que el apóstol Pablo cambia. Y ahora es un apóstol Pablo que tiene prisa por todo. Él anda rápido, él no se queda en ningún sitio. Aparte de Éfeso, lógico que duró un par de años ahí. Pero el apóstol Pablo no se queda en ningún lado. Él tiene prisa por terminar algo que le han entregado. Una de las cosas que más me gustaría saber, y tengo en la cabeza, es del capítulo 14 del libro de los Hechos. A él se le dice, le dicen a la persona que va a ir donde él, a Ananías, le dicen, ve donde él y tráelo, porque es necesario que yo le diga o que yo le muestre, que como dice, todas las cosas que él va a pasar. Y me gustaría saber si el apóstol Pablo en ese momento, así como la revelación que tiene a partir de ese momento de todas las escrituras, si en ese momento se le dio revelación para ver por todo lo que él iba a atravesar. Como yo soy un creyente a rajatabla de la palabra, yo creo que sí, que a él se le mostró en ese momento todo cuanto él iba a atravesar. Y por eso él hace las cosas así, como deprisa, y sale y hace un viaje y vuelve y regresa y busca a personas. Y ¿qué vemos en el libro de Romanos, uno de los últimos libros que escribe el apóstol Pablo? ¿Qué vemos? ¿Cuál era su meta? ¿Llegar? No, él va a pasar por Roma. Pero él iba para España. España era lo último de los muñequitos. Ya no había más nada después de España. Y él allá es que quiere llegar. O sea, el apóstol Pablo está decidido a evangelizar todo el planeta. Le cambió la vida. El apóstol Pablo le cambia la vida. Bueno, ¿cuál es la visión entonces del apóstol Pablo? Viéndolo en este contexto, en el contexto de que él es una persona que quiere resolver un problema que para él es un problema apremiante. Para ello vamos a leer en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, a partir del capítulo 5, los primeros versículos de ese capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. Una carta que es una carta, es una joya de carta. Aquí está. Miren, esto no tiene desperdicio lo que hace el apóstol Pablo. Él hace un paralelismo con este capítulo 5 que hemos leído, con muchísimos puntos de congruencia, sabrosos, deliciosos. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Yo no tengo que decirle, es bueno que este trozo de la enseñanza lo voy a ambientar un poquito más. Me voy a tomar un par de minutos, pero lo voy a ambientar un poquito más. Yo entiendo
Pablo estaba claro, él quería romper con una corriente de pensamiento gnóstica que había en Tesalónica, y la corriente más notable que había era: ¿qué va a pasar cuando nos muramos? ¿Y qué pasa con los que se mueren? Recuérdense que el apóstol Pablo estaba seguro de que él iba a esperar al Señor Jesucristo. Él estaba claro, consciente de que él tenía que apurarse, porque es que el Señor Jesucristo venía ahí. Y por eso en los versículos anteriores a este capítulo 5, él dice: nosotros, los que hayamos quedado, se está incluyendo, es nosotros los que hayamos quedado. Él estaba en ese grupo. Seremos arrebatados juntamente con Cristo. Él estaba claro con eso. Pero lo que yo les iba a decir es que en su afán por enseñarnos esto, por desarraigar de lo de Tesalónica este asunto de qué íbamos a hacer, qué pasa si nos morimos, él introduce en el capítulo 4, a partir del versículo 11, esta enseñanza, esta claridad, esta revelación que el apóstol Pablo tiene, que está bastante claro en ella. Entonces, yo entiendo que sería mejor como voltearlo, empezar con el capítulo 5 y después darle el toque del capítulo 4, versículo 11, ¿verdad que sí? Para que lo veamos claro. Pero vamos a tratar de dilucidarlo. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo no tengo que decirle eso, ustedes están claros con eso. El Señor va a venir de día, dice el apóstol Pablo. Él perfectamente que el día del Señor, él hace apuntes acerca de el día del Señor. Ese día vendrá como ladrón en la noche. No hay manera de que lo estemos esperando. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Si lo vemos a la luz de este capítulo 5 del libro de Daniel, es lo mismo. Vean el versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Qué era lo que estaban haciendo en la fiesta? Bebiendo, embriagándose. ¿Verdad? Es el paralelo que quiero que vean, cómo Pablo nos enseña lo mismo que nos está enseñando el capítulo 5, y dice unas palabras extraordinarias aquí. Extraordinarias en el contexto en el que estamos viviendo ahora. Ustedes saben que hay una confrontación bélica planteada, seria, que puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Hay un problema en Siria, y ese problema se ha vuelto un eje en el que convergen Europa, porque Europa se está llenando de los siriacos que vienen corriéndole a las matanzas que se están produciendo ahí. Eso es un problema feísimo. Por un asunto religioso y un asunto étnico, Siria se está desangrando. Siria está en el peor momento de toda su historia. Y miren que Siria ha sido vapuleada a través, porque es que Siria está en una ruta incómoda, difícil. Le han pasado por encima prácticamente todos los imperios y todas las naciones, porque está en la ruta, o sea, está en la ruta de la seda, está en el paso, en el medio del camino. Pero nunca se había visto como se ve ahora. Bueno, el hecho es que ahora Siria está en una coyuntura en la que los europeos
están llenos, es como una estampida que ha habido, como los venezolanos, que están llenando a todo lo que le queda cerca y ya no lo quieren en Chile, hay un problema con los colombianos, aquí no sé, cerraron las puertas, se las pusieron muy difícil a los pobres venezolanos, pero Argentina les está dando cabida, pero ya no aguanta más y así por el estilo. Ya los países de Europa no aguantan la migración siríaca o siriaca. Pero Siria está al lado de Israel. Entonces toman a Siria como pretexto para empujar hacia Israel, porque Siria e Israel son fronteras. Pero del otro lado está Irán. Irán está loco porque se arme algo para ir a probar unas cuantas armas nucleares que tiene. Pero entonces está un poquito más allá, está Rusia, que necesita un paso que hay ahí para sacar unos materiales. Y si le topan a Israel, entonces los Estados Unidos tienen que intervenir. O sea, hay una situación de un conflicto gigantesco. ¿Qué es lo que me molesta de esta situación? Es que hace un par de semanas, hace unos meses, hubo una cumbre en Japón en la que el invitado fue Donald Trump. ¿Sabe cómo se llamaba esa cumbre? La cumbre de la paz y la seguridad. Capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, esto da miedo. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y esa era la situación que estaba viviendo al mismo tiempo el pobrecito Belsasar. Paz y seguridad, abundancia, mujeres y concubinas. No tengo más nada que decir. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es una esperanza que nos da el apóstol Pablo aquí a nosotros. Nosotros no somos hijos del día. Esto va a llegar y va a llegar pronto. Y ya las señales están ahí porque él no tiene que hablarnos de las señales. Ahora, nosotros no tenemos que preocuparnos mucho por eso, es lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros andamos de día. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una invitación recurrente del apóstol Pablo. Esto de sobrio va en contraposición a los primeros 3 versículos del libro de Daniel en el capítulo 5, que es siempre tomando, bebiendo. Para eso fue que usaron los vasos. Pues los que duermen de noche duermen, ahí vuelve y dice, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, otra vez dice, no se embriaguen, no se vuelvan locos, no pierdan la cabeza, sino que sean sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Al final, lo que vemos es juicio de Dios. En el capítulo 5, podemos decir, es el juicio de Dios. Primero, el juicio de Dios sobre Belsasar. Segundo, el juicio de Dios sobre Babilonia. Y tercero, el juicio de Dios sobre la tierra. Es lo mismo. Es Belsasar, la representación de Babilonia, que es la representación de toda la tierra. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, no tenemos que preocuparnos mucho, pues no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 10 y final, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, este término durmamos tenemos que ponerlo entre comillas, ya sea que velemos, que es diferente al dormir del otro versículo, del versículo 7 y versículo 6, este durmamos es el asunto de la muerte, y eso lo vamos a ver si ponemos de nuevo el capítulo 4 ahora, a partir del versículo 11, a continuación de esto. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y cómo es que van a pasar las cosas? Capítulo 4, primera de Tesalónica, a partir del versículo 11. Yo creo que con que leamos solamente el versículo 11 y 12 ya es suficiente. Ya podríamos dejarlo hasta ahí por ahora. Capítulo 4, versículo 11. Es segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Ahora sí, estaba perdido en el espacio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser salvados? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Alguien tiene idea de lo que pasó con Daniel? Porque esa fue una noche sangrienta. Los medos entraron, encuentran a 1001 príncipe en una habitación, matan al rey. ¿Y qué pasó con Daniel? De Daniel no se dice nada. Pero Daniel pudo haber muerto esa noche. Pero pudo haber muerto. Sabemos que Daniel no murió. ¿Saben por qué? ¿Por qué sabemos que Daniel no murió? Porque él escribe que él fue siervo de Darío más adelante y todas esas cosas. Y sabemos, la historia está clara. Pero Daniel pudo haber muerto en esto. Pero Daniel fue salvado de en medio de esa reunión. Probablemente estaba todavía Daniel en palacio cuando Gobrías entró y arranca y mata al pobrecito de Belsasar. Y no se sabe cuánto, pues no está escrito, pero a todo el que le hizo frente tenía que habérselo llevado, borrachos como estaban. ¿Ustedes se imaginan? Entonces nosotros tenemos que, como somos Daniel, ponernos en la posición de Daniel. ¿Y qué pasó con Daniel? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Estoy perdido. ¿Dónde es que está lo de? Segunda de Tesalonicenses. Lo que pasa es que yo estudio con una Biblia que es diferente a esta. Entonces los renglones de arriba me lo tiene traspapelado. Esta es la de Rairi, que normalmente... yo quiero que veamos cuando él dice... Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos juntamente arrebatados. Bueno, está mal. Ok. Pero perfecto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Este dormir aquí es morir. Eso está claro, ¿verdad? Cuando el Señor le habla a los discípulos en Juan,
capítulo 11, vamos para donde Lázaro, porque él está dormido y hay que despertarlo. Pero el Señor hablaba de la muerte y ellos creían que hablaba del sueño, porque usa la misma palabra que usamos acá. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces aquí viene la revelación del apóstol Pablo. No se lo contó nadie al apóstol Pablo. Esto no es de que él lo conversó con los apóstoles y ellos le dijeron, no, esta es revelación del apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, revelación, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese asunto de que nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados. Eso fue lo que pasó con Daniel. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. La tribulación no la para nadie. Esto es cuestión de días. Ya antes se veía como cuestión de años, hay que arreglar algo. Ya todo. Lo último que faltaba, lo último que faltaba era la expresión de todo ojo le verá. Y decía, ¿cómo todo ojo le va a ver en 1950? Pero ya en el 1966 apareció vía satélite, el satélite. Y el satélite en cuestiones de fracciones de segundo sucedía algo aquí. Y si usted tenía televisión en el 60 y pico, usted podía verlo. Todavía en el 60 y pico faltaban unos cuantos años y se puede decir, no, porque todavía. Pero ahora todo el que está aquí tiene un celular. Y muy difícilmente, hay que hacer sus excepciones, don Guido, usted sabe. Yo creo que en el asunto hay algo que vamos a leer en el capítulo 2 de Segunda de Tesalónica, que dice que algo lo detiene, dice el apóstol Pablo, algo detiene al Señor para que baje, para que llegue, y es que Guido no tiene celular. Es la benevolencia del Señor que lo está sosteniendo para que no llegue. Guido, no compre ese celular por ahora. No, Guido, yo le voy a regalar uno. Bueno, el hecho es que nosotros seremos arrebatados. Y eso mismo que pasó con Daniel nos va a pasar a nosotros. Esa es la enseñanza. Nosotros estamos abocados, a punto de ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A punto de verla. Pero la vamos a ver desde arriba, no desde abajo. Abajo será el llanto y el crujir de dientes. Allá no. Allá lo vamos a ver desde el satélite. No vía satélite, no, desde el satélite. Bueno, finalmente, para darle un redondeo a esta visión que tiene el apóstol Pablo, sí quiero que me acompañen a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que completa esta visión del apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aparentemente le estaban llegando unos mensajitos a los tesalonicenses, que eran, te mandó a decir don Pablo, se parece mucho a Denny, se parece mucho al menor, a Javier, que cuando él quiere que las cosas se hagan allí en la fábrica,
donde yo trabajo, el empleado mío, él va y dice, que dice Fernando que haga tal cosa. Fue a él que yo lo dije que le hiciera. Pero que él sabe que es más vago el pobre. Entonces él dice, que dice Fernando que le haga tal cosa. Parece que había algo aquí también de esto. Y dice el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto es el punto neurálgico. Lo único que falta. El único clavo en la pared es esto, que debe manifestarse la apostasía. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo? Y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, al que estamos esperando. La manifestación de él es lo único que nos va a decir, ya llegó, ya lo tenemos, y ya nació. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya eso pasó, esto ya se vio en Europa. Ya en Europa se sabe que no debe haber culto, y la guerra de los italianos y la guerra de los españoles, franceses y los que quedan en la parte sur de Europa, es que la parte norte ya no les rinde culto a nada, ni quiere saber de Dios. Y todavía algunos pueblos se resisten. Y esos pueblos, como les dije, Italia, porque tienen la católica muy arraigada, España, un poquito Francia, pero ya la parte norte ya está perdida. Ya ahí no se habla de culto y todo el mundo sabe lo que hay. Y para acá viene. Ya empezaron, ya están locos por sacar la Biblia de las iglesias, de las iglesias no, gracias a Dios, de las escuelas, ya están a punto de legislar para que no se hable de la palabra de Dios en las escuelas. Eso es lo único que falta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene. Ahí está el celular de mi hermano Guido. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está todo en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces cuando quiten a esa persona que detiene, va a entrar la iniquidad, y la iniquidad va a ser completa en ese punto, que no va a durar una semana, eso es inmediato, pam, ahí mismo. En ese punto, ¡pum!, el arrebatamiento. Lo único que impide que llegue el Señor es esa figura que está ahí. Esa persona que no deja que pasa la iniquidad, que tiene que ser de la iglesia. Pero cuando esa persona sea quitada, va a entrar la iniquidad. La iniquidad se va a apoderar de todo. Y en ese mismo punto, ¡pum!, nos fuimos con el Señor. No voy a seguir ahondando porque quería dejar un espacio, aunque sea de 10 minutos, para preguntas y respuestas, y de impresiones y de todo lo que se quiera decir, inclusive de este tema que estamos hablando en este momento. Yo he terminado el capítulo 5, así que un espacito libre para que nos divirtamos un ratito. Dígame. Yo quisiera saber con certidumbre qué es lo que detiene esto. Ahora, lo que detiene que la iniquidad llegue es una persona, dice aquí. Ah, qué interesante. Yo creo que sí, que está dentro de la iglesia, pero no sé. Eso hay que estudiarlo profundamente. Pero fíjate que bien, tú tienes la idea completa. La iniquidad va a entrar. Dice aquí, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Está hablando de quién? Está hablando de lo del
de lo del versículo 3, el versículo 3 y el versículo 4. ¿Verdad que sí? Es de eso que está hablando. Dígame, mi hermano. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso. Yo estoy claro con eso. Y eso y el celular de mi hermano Guido son las dos cosas más importantes que existen. Nadie os engañe, dice el versículo 3, en ninguna manera. ¿Sabe por qué? Lo de Guido, ¿verdad? Es Juan. ¿Sabe por qué lo de Guido? Porque dice todo ojo le verá, y para que todo ojo le vea, tú tienes que tener un televisor enfrente o una pantalla de celular, y él se rehúsa a tener una pantalla de celular, o sea que estamos rápidos. Seguimos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es de eso que está hablando. Es de la apostasía, ¿verdad? Nadie puede engañarnos porque nos vamos a dar cuenta de cuando llegue la apostasía, dice el apóstol Pablo. Nosotros vamos a saber cuando llegue la apostasía. Deme un segundo. Cuando se manifieste el hombre de pecado. ¿Entienden? Es eso. Lo que falta es eso, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Es eso lo que falta, que el tipo llegue y se haga Dios. ¿Entienden? ¿Qué lo detiene? ¿No os acordáis, dice el versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Él le dice a los de Tesalónica, ustedes saben qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Estamos hablando del hombre de pecado, de la apostasía. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente, ahora, en este preciso momento, quien lo detenga. Ese es el clavo en la pared. Si quitan ese clavo, viene todo para abajo. Hasta que él, a su vez, el que lo detiene, el que detiene el misterio de la iniquidad, eso es lo que yo interpreto, hasta que él a su vez sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Está claro, verdad que sí? Dígame ahora, mi hermano, ¿usted quería aportar algo? Completar ese número, por eso era que él iba a las millas, por eso era que iba de un sitio para otro corriendo, para completar ese número del que habla José. ¿Quién sabe? Él tenía eso en la cabeza. ¿Cómo tú vas a decir que no? Eso es excelente. En cuanto a hay una situación que era conflictiva en esa explicación. Hay dos que detienen. Que Cristo aparezca en el caso de que todo ojo le verá. Pero lo que hay que establecer, yo creo que lo mejor, lo más, muy bien, lo más importante de esto, nosotros podemos pasarnos, hay discusiones de este tema que ustedes no se imaginan, o sea, eso es un tema con un debate profundo realmente, un debate teológico, y dicen los teólogos que ya el apóstol Pablo le había escrito a los tesalonicenses acerca de este tema. Porque él le dice, ya ustedes lo saben. Pero lo más, no vamos a entrar en conflicto, porque son las 8. Pero lo más interesante de esto es el hecho de que el día está sentado. ¿Entiendes? Es como la venida de Cristo al mundo. Él vino en el momento en el que el Padre lo había dicho. Él volverá en el momento. Y así lo dice, mire. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que
a su debido tiempo. Al tiempo que el Señor ha dictado para eso. Eso no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones, pero Él a su tiempo, Él se manifestará. Lo que esté impidiéndolo, no, la discusión filosófica de que es esto, es aquello, es un hombre, va a representar el nuevo Dios, el endiosado y toda esa cosa, eso no nos toca, porque la corriente nueva, la última corriente, dice que esto no es un hombre, sino que es un sistema. ¿Entiende? Pero esa es nueva, esa es de ahora. ¿Entiende? Lo que es el misterio de la iniquidad, dicen que no es un hombre, sino que es un sistema a lo que se le va a tener que rendir culto. ¿Quién levantó la mano primero? Doña Iliana primero. Ajá. Uh-huh. Hay un lío ahí, dígame. Me gustó porque hablaron. Ajá. Ok. Guerra y rumores de guerra. De eso. Y el milenio, eso es, yo ahí no me meto. Quiero decir que en el caso de que no toca a vosotros, Uh-huh. Pedro dice que estemos alerta sobre la profecía, que no la ignoremos, porque las cosas son dadas a quienes que responden en su momento. Se dijo que, por ejemplo, los misterios que se supieron por los apóstoles de la iglesia, los antiguos nunca lo supieron ni lo entendieron, lo dice Pedro, pero que a la iglesia era que se le estaban revelando. Hay que tener cuidado con eso que dice Toño, porque eso es lo que hace la iglesia pentecostal. Exacto. Ok, podemos retomar un poquito del capítulo 5, si le quedó alguna inquietud, algo que debamos tocar en alguna otra ocasión. No, ¿se comprendió todo? Un placer para mí el haber estado acá. Dios les bendiga más.